El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estas son las palabras del profeta Isaías que se cumplieron en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ministerio liberando a los cautivos de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos en Costa Rica presenta este programa como apoyo al curso bíblico Batalla por la Pureza Sexual. Acompáñenos mientras repasamos los principios bíblicos que nos enseñan cómo vencer sobre el pecado y experimentar la libertad prometida por nuestro libertador Jesucristo. Al hablar de las respuestas pecaminosas a los tropiezos, hemos asumido la existencia de ellos, aunque nadie debería ver el reconocimiento de esta verdad como una licencia para pecar. La existencia de los tropiezos es una realidad en la vida cristiana. Diciendo esto, debemos enfatizar que hay que aborrecer las caídas en el pecado, y aborrecerlas hasta las lágrimas. El solo pensamiento de retroceder nos debería entristecer profundamente, y haber pecado contra Dios tendría que causar un arrepentimiento inmediato y un autoexamen de por qué fallamos a Dios de esta manera. Al hablar de los tropiezos, quiero traer a consideración 3 verdades en las que debemos meditar alrededor del tema. En primer lugar, evita una actitud tolerante hacia tu pecado. Recuerda que la Escritura dice en 1 de Juan capítulo 3 versículos 8 y 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Te causa confrontación profunda hacia el arrepentimiento leer este pasaje a la luz de tu tropiezo? El que está en Cristo puede tropezar, sobre todo si apenas está aprendiendo a caminar, pero no puede vivir en pecado permanentemente. El que está en Cristo no disfruta el pecado, ni lo hace un estado habitual. Ama a Cristo y desea vencer. El no puede pecar no denota la no existencia del pecado, sino la no permanencia en él. Significa que ya no me deleito más en el pecado. Si estás ayudando a tu hermano que ha tropezado, evita ser indulgente con él. Examina si estás enseñándole a tolerar sus pecados en lugar de arrepentirse por ellos. Lamentablemente, este es el rumbo de algunos consejeros cristianos. En segundo lugar, confiesa tu pecado. No alimentes tu tropiezo ocultándolo. Rinde cuentas a tu pastor o al hermano que el pastor ha encargado para que te acompañe en este proceso. Posiblemente el pecado haya nublado tu entendimiento y no pueda ver cómo llegaste hasta allí. Confesar tu pecado en algunos casos te llevará a confesarlo a quienes has ofendido. El reconocimiento del pecado, aunque es duro, es necesario para entender la dimensión horrenda de él. Como dice Santiago 5:16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. En tercer lugar, encuentra consuelo en las verdades de la palabra de Dios. El justo no puede tropezar de manera definitiva, es decir, no quedará postrado. Dios le capacita para perseverar a pesar de los tropiezos. Como dice Proverbios 24:16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Por lo tanto, como dijera el salmista, echa sobre Jehová tu carga
y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmos 55:22. Mientras el impío no quiere ni puede agradar a Dios, los justos anhelan ser fieles a su Señor y aborrecen sus pecados. Para ellos hay un consuelo en saber que Dios es perdonador y producirá en ellos la capacidad para vencer los pecados y perseverar hasta el fin. El que ama a Dios no se justifica a sí mismo, sino viene con arrepentimiento ante el Dios justo. No mide la fidelidad de Dios por su éxito o su fracaso. Sabe que su salvación depende no de sí mismo, sino de los méritos de Cristo. Sin embargo, batalla contra el pecado y lo aborrece, porque el Espíritu Santo mora en él. Entiende como el apóstol Pablo que es llamado a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. ¿Aborreces tus pecados y ya no disfrutas de este mundo? ¿Puedes decir que estás batallando contra el pecado a pesar de los tropiezos, o solo has creado formas para justificar tu pecado y que éste ya no te atormente? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.